Recording in progress. Nos vamos preparando para comenzar. Vamos a buscar una postura cómoda, colocando la columna recta, hombros relajados. Cerramos los ojos. Relajamos el rostro, la frente, la mandíbula. No haya tensión en la frente. Relajamos globos oculares. Dirigimos nuestra atención a la observación de la respiración. Siente el aire entrando. Siente el aire saliendo. Vamos a hacer 3 respiraciones profundas, cómodas, conscientes, inspirando y expirando por la nariz. Tomamos conciencia que vamos a iniciar la clase de estudio de Yoga Sutras. Dejamos de lado cualquier otra tarea o pendiente. Hacemos un paréntesis y nos centramos en el momento presente. Juntamos palmas, nos preparamos para cantar 3 veces el mantra. Expira. Inspira. Sahana bhavatu, sahanau punaktu, sahaviryam karavavahai, tejasvinavadhitamastu, ma vidvishavahai, om shanti shanti shantihi, harihi om shri gurubhyo namaha, harihi om. Saludamos, descansamos las manos, abrimos los ojos. Muy bien, habíamos quedado en el Shloka 17. Estábamos hablando sobre el proceso de la meditación. Cómo en este proceso de la meditación la mente gradualmente se va aquietando. Veíamos que teníamos cuatro pasos, 4 tipos de cognición durante el proceso de meditación. Primero era el pensamiento analítico, ¿no? Digamos que nos sentamos a meditar y cuando nos sentamos a meditar empezamos a reflexionar sobre el conocimiento justamente, ¿no? La desidentificación con cuerpo, mente y sentidos, la identificación con aquello que trasciende cuerpo, mente y sentidos y que da vida al cuerpo, a la mente y a los sentidos. Empieza un proceso analítico. Después ese proceso analítico se va aquietando también y nos dirige hacia una especie de intuición, en donde empiezo a intuir cuál es mi verdadera naturaleza. Empieza a ver atisbos, empieza a ver pequeñas experiencias de plenitud
y surge esta dicha, esta felicidad. Cuando la mente se aquieta, se detiene ese proceso analítico, se despierta esa intuición, empiezo a sentirme en dicha dentro de la meditación para finalmente llegar al último paso en donde me identifico con mi verdadera naturaleza. Ya no con cuerpo, mente y sentidos. La mente se ha aquietado totalmente y entonces moro en el ser, lo que sería mi verdadera naturaleza. En resumen, esto es lo que nos dice el Shloka 17. Pero recordamos que para llegar a esto necesitamos un proceso, ¿no? Un proceso de purificación. Por eso el Hatha, la tradición yógica, el Raya Yoga, tiene unos pasos, tiene estos 8 pasos que vamos a ver un poco más adelante, que ya vimos rápidamente en la introducción, para ir justamente purificando cuerpo, purificando mente, aprendiendo a calmar los sentidos, que no sean los sentidos los que nos controlen a nosotros, sino que empecemos a desarrollar una maestría sobre los sentidos, vista, olfato, gusto, tacto, oído. ¿Para qué? Para que no nos distraigan, para que no sean un factor de distracción durante mi meditación, justamente. Y para que mi mente esté más centrada, más serena, más atenta, ¿no? Tenga más disponibilidad de energía, que tenga toda esa energía de la mente a mi disposición para empezar a entrar en ese estado meditativo. Bueno, a diferencia del curso de Vedanta que hicimos de Bhagavad Gita, si aquí surge alguna duda de repente o quieren hacer algún comentario o alguna pregunta, me pueden, me pueden preguntar. También lo pueden dejar al final. De todos modos, esa parte del final de preguntas y respuestas la vamos a tener. Pero si hay alguna duda que crean que es importante resolverla en ese momento, me lo dicen. Bueno, vamos entonces a continuar con el Shloka 1.18. Voy a recitarlo en sánscrito, como siempre hacemos con uno. Nos dice Virama Pratyajapyasa Urvaha Samskara Shesho Niyaha. Nos dice el 1.18 y en la traducción de Sikashar dice: cuando la mente se eleva al estado de yoga y permanece en él, y viene su traducción del sutra, las perturbaciones mentales habituales están ausentes. A pesar de ello, los recuerdos del pasado subsisten. Hasta ahí lo dejamos. Entonces, a ver, no, espera, en estado de yoga, sí, y luego dice, en estado de yoga la percepción es inmediata, no gradual. Los recuerdos se mantienen para ayudarnos a vivir lo cotidiano, pero ya no engendran distracción. Así es como comprende y explica este sutra de Sikashar, ¿no? Entonces, nos está diciendo aquí la percepción es inmediata, se refiere a la percepción del ser. Cuando ya se da esa percepción del ser, ya es inmediato y se mantiene, o sea, ya no es que vaya y venga, ¿no? La traducción más literal nos dice, más tarde, después de que uno practica constantemente para detener todo pensamiento, estos 4 tipos de cognición desaparecen, lejos, dejando solo una reserva de impresiones latentes en la memoria profunda. Esos vasanas, esos samskaras, ¿no? Que quedan por ahí, que son como semillitas que están esperando ser alimentadas para fructificar y dar ramas y dar frutos, ¿no? En este proceso de meditación, como les decía, vamos purificando también la mente. Y recordamos una práctica muy buena que nos recomienda el Bhagavad Gita, en el curso de Vedanta, Karma Yoga, ¿no? ¿Para qué es Karma Yoga? Para purificar, justamente. Va purificando la mente. Karma Yoga es práctico. Puedo practicar Karma Yoga todo el día sin necesidad de estar sentado meditando. Todo el día, si tengo esa conciencia de que soy
el ser, más allá de cuerpo, mente y sentidos, que la identificación con cuerpo, mente y sentidos es temporal, es útil porque me permite interactuar en el mundo, me permite tener una vida también rica de experiencias, pero desde la comprensión de que todo eso es temporal, de que todo eso es pasajero y de que yo no soy nada de eso. Entonces, con esta comprensión de Karma Yoga, voy realizando mis acciones, mis actividades, sin esperar los frutos de la acción, sin el deseo de que suceda algo en particular. Yo realizo mis actividades, cumplo con mis obligaciones y el resultado lo dejo, lo suelto, no me preocupo por el resultado, porque no depende de mí, como ya hemos visto, ¿no? Depende de muchos factores. Depende del entorno, depende de otras personas que intervengan, depende de muchas circunstancias ese resultado, depende de cuestiones kármicas también que tengamos de nuestro karma acumulado en el chitta, en la conciencia. Entonces hay muchos factores que van a definir los resultados de las acciones, pero por esta práctica de karma yoga yo voy purificando, voy poco a poco purificando más la mente justamente para que esas impresiones latentes que quedan en la memoria profunda se vayan diluyendo, se vayan disolviendo, ¿no? Imaginemos que esas impresiones latentes son como una especie de lodo que se ha petrificado y está muy duro, muy, muy duro, ¿no? Entonces, si a ese lodo le empezamos a echar agua, se va a ir ablandando cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que se va a empezar a desmoronar y se va a hacer un lodo aguado y luego si le sigo echando agua se va a empezar a diluir y se va a empezar a hacer más pequeño hasta que desaparezca, ¿no? Algo así parecido es lo que sucedería con este proceso de mantener esta actitud de karma yoga en el día a día, en mis acciones cotidianas, ¿no? Es ir puliendo, ir limando, ir limpiando la mente, los samskaras y los vasanas. No quiere decir que vayan a desaparecer de la noche a la mañana, pero sí se van a debilitar y en algún momento dado, igual que el lodo, van a desaparecer. Impresiones mentales que a lo mejor alguna vez me incomodaban, me afectaban, me distraían, dejan de hacerlo, ¿no? Algunas a lo mejor no van a desaparecer, van a estar ahí siempre, pero ya no me van a afectar. Voy a dejar que el jiva, el individuo, tenga su experiencia de vida, porque sé que soy el ser y no estoy totalmente identificado con ese individuo y ya no me va a afectar. Voy a mantener esa ecuanimidad. Entonces es un proceso gradual, es un proceso largo, ¿no? Recordamos cuáles eran los 4 pilares de Karma Yoga. También se aplica aquí en los Yoga Sutras. También se va a hablar un poco de esto más adelante. Esos pilares, 4 pilares de Karma Yoga, era aumentar las acciones conducentes, dármicas. Acciones que me traigan cada vez más claridad, que me traigan cada vez más serenidad, más conocimiento de mi verdadera naturaleza, más armonía, más ecuanimidad. Reducir a acciones adármicas, es decir, no conducentes. Reducir las acciones que me traigan ansiedad, que me traigan preocupación, que me traigan tristeza, que me traigan todo aquello que me quite la claridad. Tercero, que es como la base de Karma Yoga, ofrecer todas mis acciones a la existencia, ¿no? Ofrezco, yo actúo, cumplo mis obligaciones y el cuarto, dejar los resultados a la conciencia divina, ¿no? Que es Ishvararpana, Ishvaraprasada. Es decir, yo ofrezco, yo realizo lo mejor que pueda, ya los resultados me olvido, no dependen de mí. Y cualquiera que sea el resultado de las acciones, lo recibo con gratitud, como un regalo de la divinidad. Porque tengo esta conciencia, es decir, en última instancia yo soy el ser, en última instancia yo soy quien está creando toda esta realidad. ¿Cómo voy a hacer que haya resultados que sean malos para mí? A lo mejor mi jiva no lo percibe, no se da cuenta, pero los resultados que estoy teniendo es lo mejor que puede suceder, porque es lo que necesita el jiva para seguir evolucionando. Es lo que necesita mi persona para seguir creciendo espiritualmente, intelectualmente, madurez emocional, etcétera, ¿no? Todos esos factores que vayan sucediendo, tengo que tomarlos como lo mejor que puede suceder, aunque yo no lo pueda ver. A lo mejor yo me esforcé mucho por obtener algo, por un trabajo a lo mejor,
Y no lo obtuve, no obtuve ese trabajo, no me lo dieron. Digo, por qué no me lo dieron si yo era el mejor candidato a lo mejor, ¿no? Para ello. Pero a lo mejor no lo tienes y después te viene algo mejor que no te hubiera llegado si hubieras obtenido ese trabajo, ¿no? Entonces, hemos de recordar también este tipo de comprensión de la visión, que hay drishta y adrishta, visible y no visible. Entonces, ahí entra Srada, ahí entra ese punto también muy importante que también se va a hablar en los Yoga Sutras, de esa confianza en la existencia, ¿no? Y lo que más me ayuda para ese Srada es esa comprensión de que en última instancia yo soy el ser, mi verdadera naturaleza. ¿Y cómo va a querer el ser, quien creó esta experiencia, algo malo para el individuo? A lo mejor al individuo le parece que lo que está pasando no es lo mejor que le puede pasar y no es lo que le gustaría que hubiera pasado, ¿no? Pero a lo mejor si pasara eso que al individuo le hubiera gustado que pasara, no evolucionaría, no crecería, no se volvería más humilde, no se volvería no purificaría más su mente. A lo mejor al contrario, aumentaría el ego, aumentaría la identificación con cuerpo, mente y sentidos, eh, lo cual se vería reflejado como esta inhabilidad para conectar con tu verdadera naturaleza, ¿no? Porque entre más identificación hay con ese cuerpo, mente y sentidos, menos identificación hay con aquello que da realidad a ese cuerpo, mente y sentidos. Lo cual no quiere decir que nos desentendamos del cuerpo, la mente y los sentidos y de nuestro personaje. Eso lo tenemos que recordar siempre. Bueno, continuemos con el siguiente shloka, 1.19, que dice la traducción de Yajavi, perdón, de Sikashar. Me quedé con el autor del Bhagavad Gita. Dice, individualmente, puesto que millones de seres comparten el mundo con nosotros, aquí viene la traducción, habrá algunas personas nacidas en un estado de yoga. No necesitan ni practicar ni disciplinarse. Pero tales casos son muy raros, no pueden ser copiados ni deberían ser imitados. Algunos de entre ellos corren el peligro de sucumbir a las influencias mundanas y perder sus cualidades superiores. Vamos a ver, antes de ir a revisar este loca, la otra traducción. Una vez que el cuerpo desaparece y estas impresiones latentes se disuelven en la naturaleza, tienden o tienen la tendencia a reaparecer. Es decir, esas impresiones mentales que yo he ido debilitando, tengo que estar siempre alerta porque siempre pueden volver a surgir si no se han erradicado completamente, como una planta que cortamos las ramas pero no sacamos las raíces, vuelve a surgir, vuelve a brotar, vuelve otra vez a aparecer. ¿Qué nos quiere decir en este shloka? Nos quiere decir que debemos de mantener siempre la guardia, es decir, debemos de estar siempre atentos. Y al menor indicio de que alguna de esas samskaras, de esas semillas que yo creía haber derrotado, vuelva a surgir, en ese momento tengo que volver a eliminar, es decir, debilitarlo, no alimentarlo. ¿Cómo elimino los samskaras que no quiero seguir fortaleciendo? Pues no alimentándolos, ¿no? Si los alimento, obviamente se van a seguir fortaleciendo. Si tengo mecanicidades, costumbres que no son buenas para mí y las sigo alimentando, lo único que sucede es que se siguen fortaleciendo. Entonces cada vez va a ser más difícil purificar esa mente. Pero si no respondo a ellas, si las observo y digo, espérate, ya te conozco, siempre que te hago caso, me va mal. Entonces ya no voy a responder a tu tentación. Es como un diálogo con tu propia mente, con tu propia conciencia, ¿no? No porque estés loco y tengas esa disociación de personalidad, sino porque estás hablando con ese bagaje que traes de esta y otras vidas. Y entonces dices, mira, ya la experiencia me ha enseñado que siempre que reacciono a estos vasanas, a estas mecanicidades o tendencias de mi personalidad, los resultados no son positivos. Entonces voy a dejar de reaccionar cuando surjan, me voy a intentar mantener la ecuanimidad y no reaccionar hasta que por sí sola se debilite y se vaya. Ningún vasana eh, que,
que tú no respondas a él se puede mantener, se va a ir debilitando, a menos que sea un prarabdha karma del duro, ¿no? Que ya algunos ya conocen este tema. Tenemos tres tipos de vasanas. Tenemos vasanas suaves, vasanas medios y vasanas duros. Hay unos vasanas que nunca vamos a poder trascender, tendencias de nuestra personalidad que nunca vamos a poder dejar atrás, que las tenemos que vivir y experimentar para que se quemen. Es la única manera. Y yo puedo ir viendo cuáles son las que sí puedo ir limando y cuáles no. No con el tiempo, obviamente, el tiempo es el que me va a dar la respuesta sobre eso. Ya nos decía el Zikashar, con el tiempo se ve qué cosas son buenas y qué cosas son malas, qué cosas son conducentes y qué cosas no son conducentes para mi experiencia de vida, ¿no? Y nos dice en su traducción que le pone un poquito más de Zikashar de lo que dice en el sutra, nos habla de este tipo de practicantes que ya nacen con unas capacidades especiales para ir hacia ese estado de yoga, muy rápido, muy rápidamente, ¿no? Porque ya la han trabajado en vidas anteriores. Recordamos algo que nos decían en un shloka en el Bhagavad Gita, que está, obviamente, viene de los Upanishads, todo esto viene de los Upanishads, que decía, todo lo que se haga en el esfuerzo y desarrollo espiritual no se pierde, todo se va a mantener. Entonces, todo lo que puedas avanzar en esta vida, si no te iluminas en esta vida, en la siguiente lo vas a retomar donde lo dejaste. Por eso hay casos de yogis, como Vivekananda, por ejemplo, que es uno de los más conocidos, que simplemente necesitó conocer a su maestro lo tocó con esa energía que él ya traía, porque su maestro ya tenía moksha, estaba liberado, estaba en kaivalya, ese estado de liberación, y digamos que lo impregnó y le hizo recuperar muy rápido, recordar todo aquello, despertó y se iluminó en ese momento, ¿no? Tuvo esa visión, esa realización de su verdadera naturaleza, pero como nos dice de Kachar, es muy raro, es uno entre 10, 100 millones, es muy poco común que haya este tipo de eventos, entonces por eso dice, cuidado, no quieras imitarlos, porque si no tienes ese bagaje de experiencia espiritual acumulada, lo único que vas a hacer es frustrarte si quieres seguir el mismo tipo de vida. Y ya lo decía, ya lo dicen muchos sabios, ¿no? Lo dice Muyi, por ejemplo, no quieras ser como el Buda, no quieras hacer lo que hizo el Buda, porque él tenía su personalidad, sus vasanas, sus samskaras determinados, y tenía que vivir ciertas experiencias para lograr un estado de realización. Pero cada uno tiene vasanas, samskaras, tendencias diferentes, entonces tiene que vivir un tipo de experiencias a lo mejor diferentes para lograr su realización, ¿no? Lo que dice el Muyi es, dice, no quieras ser como el Buda, sé tú mismo, eso es el Buda, es decir, sigue tu propia naturaleza, tu swabhava, tu esencia, la esencia de tu personalidad que tarde o temprano te va a facilitar llegar también a la esencia de tu verdadera naturaleza, más allá de esa personalidad que es el ser, ¿no? Entonces, es un poco lo que nos está queriendo decir aquí de Sikashar también. Bueno, vamos al siguiente shloka 1.20. Nos dice en su traducción de Sikashar. Pero ¿qué ocurre con los demás? Con nosotros, los pobres mortales, ¿no? Dice que ¿existe realmente una posibilidad de conseguir este estado de yoga? O sea, ¿qué pasa si no soy uno de esos, de uno entre 100 millones, ¿no? Entre 10 millones. ¿Qué pasa si yo no soy uno de esos? ¿Me sirve de algo hacer todo esto? Practicar asanas, pranayama, pratyahara, meditación, karma yoga, bhakti yoga, jnana yoga. ¿Me sirve de algo todo eso? ¿Voy a obtener algo? Nos dice la otra traducción. Para todos los demás, la fe, la energía, la atención plena, que está tanto de moda, el awareness, la atención plena, la integración y la sabiduría formal, perdón, forman el camino hacia la realización. Lo repito. Para todos los demás, la fe, la energía, la atención plena, la integración y la sabiduría forman el camino hacia la realización. Es decir, si no eres de ese caso, que es uno entre 100 millones, tienes que seguir este proceso. Este proceso te puede ayudar a llegar a ese punto, ¿no? Entonces aquí entran
conceptos como Srata, que ya lo hemos revisado, quienes ya hicieron el curso de Vedanta ya lo conocen bien. Este concepto de Srata, de fe, que dice, para todos los demás, pues necesitan tener fe. ¿Y qué es esta fe? Me gusta más la traducción de fe como confianza. Me gusta más comprenderlo, entenderlo como confianza. ¿Confianza en qué? Confianza en la existencia. Confianza en el ser que creó mi experiencia de vida. Justo lo que decíamos antes, confianza en por qué va a querer ese ser que a final de cuentas salga mal parado, ¿no? Me vaya mal. ¿Por qué? No tiene sentido. Puede que tenga muchas experiencias porque esta vida es dual, es raga duesha, hay cosas agradables, cosas desagradables. Sí, tengo que vivir muchas experiencias, pero eso no quiere decir que al final, a la postre, las cosas sean malas para mí. Entonces puedo tener ese srada, esa confianza en la existencia de que las cosas que suceden, suceden porque soy parte de un ritam, de un orden universal y tengo que cumplir mi papel, tengo que cumplir el rol que me tocó como individuo y dentro de cumplir ese rol voy a tener muchos tipos de experiencias, ¿no? Agradables y desagradables. Entonces, estar en paz con eso, ¿no? Eso es esa fe. Luego nos dice la energía, es decir, ir cultivando esa energía espiritual, que no es lo mismo que la energía física, que la energía más burda, más como la fuerza corporal, por ejemplo. No, es otro tipo de energía, es una energía que está más asociada con el prana, con virya. Virya es vitalidad, es esa energía sutil que alimenta todo, que alimenta mi mente, mi cuerpo, mis sentidos, irla fortaleciendo, ¿no? Y nos dice atención plena. Ese es también algo que debemos ir cultivando, un elemento muy importante. ¿A qué se refiere esto de la atención plena, que está tan de moda en muchas prácticas de meditación, ¿no? Que llaman mindfulness, atención plena? Esta atención plena en todo lo que realizo es karma yoga, básicamente. Este mindfulness que tanto se promueve en la actualidad es karma yoga. Es total atención en lo que estoy realizando. En el momento presente, sin estar con ansiedad, ay, ¿qué va a pasar si hago esto? ¿Qué voy a obtener si hago esto? ¿Qué va a venir si hago esto? No, dejo, hago lo que me toca hacer en el momento con toda mi atención, porque tengo entonces toda la energía de mi mente disponible para actuar mejor. Pero si mi mente está yendo al futuro, al pasado, recordando, fantaseando, ideando, entonces no tengo toda la energía disponible. Tengo a lo mejor un 50%, otro 25% se me va en el pasado, otro 25% se me va en el futuro, o incluso a lo mejor menos, ¿no? Entonces, es ese mindfulness, es esa atención plena que nos dice es necesaria para ir avanzando en este camino, ¿no? Y nos dice la integración y la sabiduría. ¿A qué se refiere esto? A integrar todo este conocimiento y todas las experiencias que voy teniendo en la vida. El conocimiento, por ejemplo, que vemos aquí, que justamente es conocimiento que nos ayuda a clarificar nuestra comprensión para seguir avanzando, pero también el conocimiento que voy adquiriendo en la experiencia en la vida. Justo lo que decíamos, si ya me di cuenta que siempre que hago esto acabo mal, ¿por qué lo sigo haciendo? Recordamos esa frase tan famosa de Einstein. Si quieres obtener resultados diferentes, no sigas haciendo siempre lo mismo. Si sigues haciendo siempre lo mismo, ¿cómo esperas obtener resultados diferentes? No tiene sentido, ¿no? Es incoherente. Para obtener resultados diferentes, a lo mejor tienes que cambiar ciertas actitudes, respuestas, acciones en tu vida para que haya resultados diferentes. Pero si sigues con lo mismo, pues va a seguir pasando lo mismo, ¿no? Entonces es esa integración y sabiduría de la experiencia que voy ganando en la vida, en las reacciones que voy realizando, etcétera, ¿no? Que todo eso nos dice forma el camino hacia la realización. Estos elementos, la fe, srada, la energía, el virya, el vigor, la vitalidad, la atención plena, que es lo que llamamos como mindfulness, que aquí en sánscrito lo pone como smriti, smriti, esa atención plena, la integración y sabiduría, ese prajna. Prajna quiere decir sabiduría. Prajna. En sánscrito es sabiduría. Todo eso forma el camino hacia la realización. Entonces aquí ya nos está diciendo,
Patanjali en los Yoga Sutras nos está diciendo, tú quieres llegar a donde están estos seres, estos yogis, que llegan a ese estado de yoga, que tienen tanta claridad, que tienen tanta vitalidad, que tienen tal comprensión de la existencia, que emanan esa ecuanimidad y tú los ves y están en paz, están tranquilos, están plenos, pues estas son las cosas que tienes que ir haciendo o que te recomiendo que vayas haciendo. ¿Y él de dónde lo saca? Pues lo saca de los Upanishads y de su experiencia, obviamente, también, ¿no? Porque Patanjali, se entiende, también era una persona realizada y dijo, bueno, pues voy a sistematizar todo este todo este conocimiento, perdón, que está en los Upanishads en una práctica. Lo voy a volver práctico, lo voy a hacer práctico. Un poco lo que hace el Bhagavad Gita, ¿no? También intenta volver todo ese conocimiento práctico. Pues lo mismo lo hace Patanjali, pero lo sistematiza en una práctica que llamamos Raya Yoga, que contiene 8 pasos, Ashtanga Yoga, ¿no? Entonces, para que todo eso suceda, para que puedas llegar ahí, esto es lo que él recomienda en base a esos conocimientos y a su propia experiencia, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente shloka, 1.21, nos dice, sutra. Aquí no les vamos a llamar shloka, les vamos a llamar sutras. Vamos al siguiente sutra, que también podría ser un shloka. El 1.21 nos dice, pero, bueno, aquí voy a hacer una pequeña aclaración, conocimiento general. El shloka está más asociado con un verso poético. Por eso el Bhagavad Gita son shlokas, tiene una connotación más poética. Sutras es más como un telegrama. No se está buscando que se escuche bonito, que suene bonito, que haya una armonía entre las palabras. En el Bhagavad Gita sí. El Bhagavad Gita, si lo escuchan cantado, recitado, pueden buscar ahí en YouTube, es muy bonito, es muy melódico. Si pongan una vez Bhagavad Gita recitado en sánscrito, y se van a dar cuenta que es muy bello, es muy melódico, hay poesía, hay belleza, ¿no? En los sutras no, los sutras es, no estoy buscando que sea melódico, simplemente transmitir el conocimiento concreto, breve, práctico. Bueno, entonces 1.21 nos dice, a más intensa es la fe y el esfuerzo, más cercano está el objetivo. La otra traducción dice, para aquellos que buscan la liberación de todo corazón, la realización está cerca. Entonces, aquí hay una palabra importante que es samveganam. Samveganam quiere decir intenso, vehemente, constante. Y tibra extremadamente, es decir, extremadamente intenso, constante, aplicado, vehemente. Por eso dice de todo corazón, es decir, pones toda tu energía en eso para irte acercando. Si está toda tu energía en eso, nos dice, pues sí, vas a llegar, ¿no? Tarde o temprano vas a lograr ese objetivo. Te vas a ir acercando a ese objetivo. Y cada vez vas a tener más claridad. Y esa es la belleza de este tipo de caminos, ¿no? Que son comprobables, ¿no? A diferencia de a lo mejor de algunas de otras tradiciones espirituales que te dicen, los resultados los vas a obtener después cuando mueras, cuando vayas al cielo, cuando llegues al paraíso, etc. En estas tradiciones te dicen, no, los resultados los vas a obtener aquí, en esta vida, no tienes que esperar a morirte, puedes realizarte en vida, puedes encontrar ese paraíso aquí mismo, en esta vida. Y cuando vamos practicando, lo vamos notando, ¿no? Incluso desde lo primero, desde la práctica de asanas, y más antes que las prácticas de asanas, que son los yamas y niyamas, esos valores éticos y morales hacia adentro y hacia afuera, si empezamos a ponerlos en práctica, nos vamos a dar cuenta que empezamos a beneficiarnos inmediatamente, porque empiezo a ganar más tranquilidad, más serenidad, más claridad, estoy más a gusto en mi cuerpo también con la práctica de asanas, está más saludable, mente-cuerpo, cuerpo sano, mente sana, ¿no? Mi mente se va a reflejar también, etcétera. Entonces voy comprobando, ¿no? Pero necesito esa intensa dedicación, de todo corazón, como dice la traducción, ¿no? Para que esa realización vaya volviéndose cada vez más cercana. Y continúa en el 1.22. ¿Podemos tener todos la misma posibilidad? Aquí vuelve a decir Kasher.
Y dice la traducción del sutra: la profundidad de la fe varía invariablemente de una persona a otra, y en una misma persona varía con el tiempo. Los resultados reflejarán estas variaciones. Estas variaciones son inherentes a la condición humana. Son un producto de la cultura y de la capacidad de cada individuo, de sus samskaras, de su personalidad. La otra traducción nos dice: ¿qué tan cerca, o sea, qué tanto me voy a acercar a eso? Depende de si la práctica es leve, moderada o intensa. Esa es la traducción más literal. ¿Qué tanto me puedo acercar a la realización de ser? ¿Qué tan cerca? Depende de si la práctica va a ser leve, moderada o intensa. Es decir, ¿qué tanto me voy a beneficiar de todo esto? Pues en medida que te apliques, que te esfuerces, en esa misma medida vas a beneficiarte, ¿no? Si te esfuerzas poquito, pues te vas a beneficiar poquito, ¿no? Si tu esfuerzo es un poco más intenso, pues tus beneficios van a ser más intensos. Si te esfuerzas muchísimo y te aplicas con toda tu energía, pues vas a obtener resultados muy notables, ¿no? Muy evidentes. Entonces, yo no conozco a nadie que, al menos en las personas que he conocido en estos caminos, que por ejemplo se apliquen mucho, que mediten mucho, que hagan su práctica, que estén comprometidos. No he conocido a nadie que me diga: no, es que por más que me implico, no me beneficio. La mayoría, o si no todos los que he conocido, que realmente se han implicado y se han metido a ello, pues han obtenido resultados, ¿no? Y es evidente, tú lo ves en sus personas, ¿no? Cuando te relacionas con ellos, te das cuenta y dices: no, pues sí, sí tienes mucho trabajo, o sea, sí te has esforzado, ¿no? Sí te has aplicado. Es evidente, lo veo. Y es bueno asociarse con este tipo de personas, de practicantes, de buscadores, porque te contagian, te inspiran a seguirte aplicando, te inspiran a seguirte esforzando, te inspiran a seguir avanzando. Porque dices: pues es que sí, pues noto que tienes una cierta ecuanimidad, noto que tienes una cierta tranquilidad, noto que cuando hay problemas no te desmoronas, no te tambaleas, te mantienes con esa ecuanimidad, con ese temple. Digo, pues se nota, se ve que tu práctica ha sido intensa, ¿no? Que te has esforzado. Entonces, aquí nos lo está diciendo justamente para aplicarlo en nosotros mismos, ¿no? ¿Quieres obtener resultados potentes? Pues implícate, implícate intensamente. ¿Quieres obtener resultados pobres? Pues si te implicas poco, vas a obtener pocos resultados. Pero también es interesante lo que nos dice de Sikachar en su traducción. Esto va a variar también dependiendo de la personalidad, porque hay quienes a lo mejor ya en otras vidas han ido desarrollando esto, entonces lo tienen más a la mano, lo tienen más fácil. Y hay quienes a lo mejor les va a costar más, de acuerdo a sus samskaras, a sus tendencias. Entonces necesitan aplicarse más para ir reduciendo eso. Cada experiencia de cada buscador, de cada practicante, va a ser de acuerdo también a esos samskaras, a ese bagaje que ya trae de esta y de otras vidas, ¿no? Bueno, entonces esos son esos dos elementos. Uno, qué tanto te aplicas, y otro, qué tanto tienes por resolver, qué tanto tienes por limpiar, por purificar, ¿no? Es como, imaginemos que tenemos dos ropas sucias, ¿no? Una persona que tiene una ropa medio sucia y otra persona que la tiene muy sucia. Pues la que la tiene menos sucia, pues con una lavada ya sale todo, ¿no? Pero a lo mejor la otra necesita 3, 4, 5 lavadas, ¿no? Entonces va a depender de todo eso. Bueno, siguiente sutra, 1.23, nos dice: Patanjali reconoce que las tentativas que se hacen para cambiar nuestra mente en dirección hacia el estado de yoga chocan con obstáculos de fuerza variable. Sin embargo, para quienes poseen una fe innata en Dios o la desarrollan con el paso de los años, y ahí viene la traducción, ofrecer regularmente plegarias a Dios, con sentimiento de sumisión a su poder, permite ciertamente alcanzar el estado de yoga. En los sutras siguientes, Patanjali da su definición de Dios. Bueno, vamos a ver la otra traducción que nos dice:
La realización también puede llegar si uno se orienta hacia el ideal de la conciencia pura. ¿Qué es esa conciencia? Ishvara, ¿no? Esa conciencia pura. Entonces, nos dice aquí, esa realización, además de todos los esfuerzos que necesito, que ya los mencionó antes, la srada, la confianza, la vitalidad, la integración del conocimiento, la aplicación, la constancia, la atención plena, todo eso, además de todo eso, hay otro elemento también que me ayuda a seguir avanzando y es esa, ese reconocimiento. No me gusta mucho la traducción de aquí en este shloka de desikachar, porque para la mente occidental no ayuda. Eso de sumisión a nadie le gusta. Como el ego rebota inmediatamente, ¿no? El ego se revela y dice, no, ¿cómo que me voy? ¿Cómo que sumisión? Pues no es la mejor traducción, pero es verdadera. Es decir, el ego se tiene que rendir. ¿Pero qué es el ego? ¿Qué es ese ego que se tiene que rendir? Pues es esa identificación con la persona, con el personaje, ¿no? Con decir, no, yo soy Keshava y Keshava nunca se rinde, Keshava nunca se va a doblegar. Ese Keshava es un constructo mental, no existe, ¿no? Es un constructo mental de experiencias de esta vida, de otras vidas, de creencias culturales, de tradiciones, de ideales, etcétera. Es un constructo que tarde o temprano se va a desvanecer, va a desaparecer. Entonces, a eso se refiere Desikachar cuando dice sumisión. Dice, debilita tu ego. Si no debilitas tu ego, no vas a realizar el ser. ¿Por qué? Porque esa identificación con cuerpo, mente y sentidos, si el personaje sigue ahí, entre menos exista esa identificación, más cerca estás del ser. Entonces, muestra una actitud de devoción hacia ese ser, hacia eso que es el origen de toda esta existencia, ¿no? Que aquí puedes llamarlo Dios, puedes llamarlo conciencia divina, puedes llamarlo Brahman, puedes llamarlo Ishvara, puedes llamarlo como gustes, ¿no? Puedes llamarlo Alá, puedes llamarlo con el nombre que quieras y entenderlo como a ti te sea más natural, pero a fin de cuentas que tengas una especie como de rendición a aquello que es el origen de todo lo que te está dando esta experiencia, ¿no? En la traducción Mandita nos dice orientación hacia el ideal de la conciencia pura, es decir, que te vayas orientando hacia ahí, que te vayas dirigiendo, que vayas eh, ampliando esa visión de tu existencia, de lo pequeñito y lo individual y lo particular hacia lo plural, hacia la conciencia cósmica, hacia lo infinito y eterno, que te vayas dirigiendo hacia eso y te vayas cada vez desidentificando más de aquello que es tan pequeñito como el ego, ¿no? Que además ni siquiera existe, es un constructo mental, no tiene esidad, no tiene, si tú te pones a ver, te digo, ¿dónde estás? ¿Dónde existes tú? Y a lo mejor algunos van a decir aquí, y otros van a decir no aquí, y otros van a decir no acá abajo, en las entrañas, ¿no? Eh, si te pones a indagar profundamente, a meditar, te vas a dar cuenta que no estás en ninguno de esos lugares. De hecho, por eso en los estados de meditación profunda el cuerpo desaparece. Ya no tienes percepción de tu cuerpo. Tú no eres nada de todo eso, no estás ahí. El ego no existe, el ego es un constructo. Es un constructo mental que nos ayuda a interactuar en esta realidad, pero no tiene existencia, no tiene sustancia. Como el ser. El ser sí existe, eso no podemos negarlo. Que existimos no podemos negarlo, ¿no? Te digo, si yo te digo, ¿existes o no existes? Más decir, pues sí que existo. Tengo, tengo ese sakshi, esa conciencia testigo. Es lo único que no podemos negar. No podemos negar que existimos. Imposible, sé que existo. ¿Por qué? Porque soy consciente. Soy presencia consciente. Mi cuerpo sí se puede deteriorar, puedo perder un brazo, puedo perder una pierna y no dejo de existir, no soy menos yo, sigo existiendo, ¿no? Entonces, la comprensión de esa conciencia más plural, más objetiva, más global, universal, cósmica, eterna, infinita, inmutable, voltear hacia eso me ayuda a reducir lo otro. A eso es a lo que se refiere Desikachar con esa sumisión. Sumisión del ego, de lo pequeñito, hacia algo trascendental, más grande, ¿no?
Lo cual no quiere decir que tenga que pelearme tampoco con el ego o con mi personalidad. Es necesaria para interactuar en esta realidad y puedo disfrutarla también, puedo enriquecerlo, pero no identificarme con él. Esa es la diferencia, ¿no? Es decir, el truco y la clave está en esa identificación. Vivo el personaje, dejo que cumpla sus actividades, cumplo con el rol, el papel que me tocó en esta vida, pero sin identificación, ¿no? Sé que mi naturaleza trasciende todo eso. Bueno, vamos al siguiente shloka, a ver cómo vamos de tiempo. Sí, nos queda tiempo. Vamos entonces al 1.24. Decía entonces, en los sutras siguientes, Patanjali da su definición de Dios. Y dice en el 1.24, Dios es el ser supremo, cuyas acciones no se basan jamás en la comprensión defectuosa. La otra traducción nos dice, Ishvara, o Dios, ahora vamos a explicar un poco esto de Ishvara. Ishvara es una forma distinta e incorruptible de conciencia pura, completamente independiente de causa y efecto, y carente de cualquier reserva de impresiones latentes. Lo repito, Ishvara es una forma distinta e incorruptible de conciencia pura, distinta al individuo e incorruptible, no puede corromperse como el individuo. Completamente independiente de causa y efecto, está libre de las causas y de los efectos y carente de cualquier reserva de impresiones latentes. Es decir, en Ishvara, en el ser, en Dios, en esa conciencia infinita, no hay samskaras, no hay vasanas, no hay raga duesha, no hay deseos, no hay aversiones, no hay nada de eso. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que Ishvara, en este concepto en sánscrito, que es lo que en Occidente entenderíamos normalmente como Dios, es conciencia pura, nada más, sin atributos de forma, sin atributos que lo delimiten, porque si está delimitado, entonces ya no es eterno, inmutable, ya si lo parcializamos, ya no es infinito, ya no es omnisciente, omnipotente, ¿no? Y esa Ishvara, esa conciencia pura, no tiene limitaciones, está libre de esas limitaciones, ¿no? Entonces, esta es una definición que nos da de Sikacharya en su traducción. Nos dice, ese ser supremo, cuyas acciones no se basan jamás en la comprensión defectuosa, es decir, no está manchado, que es lo mismo que nos dice en la otra traducción con palabras diferentes, ¿no? No puede mancharse, no puede ser afectado ese ser por las eventualidades de esta existencia impermanente, pasajera, que es lo que llamaríamos la vida, ¿no? Entonces, Ishvara, en la traducción, o como se suele explicar en esta tradición de conocimiento, Ishvara es causa inteligente y causa material de la existencia. Es el origen de todo esto, es lo que da origen a toda esta existencia, ¿no? Pero ese Ishvara es independiente de esta existencia, es decir, ese Ishvara no es afectado por todo lo que sucede aquí. Podríamos entenderlo con una analogía. Imaginemos la pantalla de un cine, ¿no? Esa pantalla blanca donde se proyecta la película y sucede todo tipo de dramas, una película de acción, una película de tristeza, llantos, muertes, nacimientos, todo sucede proyectado en esa pantalla. Pero una vez que se deja de proyectar esa película, ¿qué pasa en la pantalla? Está impoluta, no está manchada por todo lo que pasó en ella. Si hubo sangre, no está manchada de sangre. Si hubo llantos, no está manchada de llantos. Si hubo suciedad, no está manchada de suciedad, está impoluta. Ishvara sería como esa pantalla. No se mancha de todo lo que pasa en esta existencia. Eso es el ser. Por eso el ser es inmutable, no cambia, no es afectado por todo lo que sucede en esta existencia. Por las cosas buenas, las cosas malas, por las aversiones, no tiene ninguna intención de nada, es conciencia pura. Eso sería ese Ishvara, ¿no? Bueno, vamos al siguiente shloka.
1.25. Nos dice, ¿cómo puede ser Dios tan extraordinario? ¿Cómo puede ser esa conciencia pura con esas características, ¿no? Que no le afecte nada? Y en su traducción dice, Él conoce todo lo que se puede conocer. Su comprensión está más allá de toda comparación humana. Aquí Desi Kachar lo está un poco traduciendo como si Ishvara fuera una persona, no un personaje. Pero en la comprensión de la tradición védica, de los Upanishads, del yoga, no se ve a Ishvara como una personalidad suprema. De hecho, en la última conclusión, cuando realizas el deber, te dice, es que tú eres Ishvara, pero no te das cuenta. Tú eres ese Ishvara. Tú eres esa conciencia infinita, tú eres uno con la divinidad, no estás separado, no puedes estarlo porque la conciencia infinita, Ishvara, es omnisciente, omnipotente, lo impregna todo de conciencia, ¿no? Entonces esa conciencia que da origen a todo, nos dice la traducción más literal del 1.25, dice, su independencia hace de esta conciencia una fuente incomparable de omnisciencia. Es decir, esa independencia de todo lo que sucede aquí, en este mundo, en esta realidad que vamos a llamar Maya, todo lo que sucede aquí, él es independiente de todo eso. No es afectado por nada de todo eso. Y hace que su conciencia, que es la fuente de todo lo que sucede aquí, tenga una incomparable omnisciencia, es decir, está presente en todo. Está siempre impregnándolo todo de realidad. Y este concepto de Ishvara, hay otra analogía que es muy común en esta tradición de enseñanza que nos ayuda a entenderlo bien, ¿no? Cuando nosotros soñamos, cuando nos vamos a acostar y empezamos a soñar, tenemos ese estado onírico. En ese estado onírico aparecen personas, a lo mejor cosas que nos han pasado en el día o en nuestra vida. Aparecen lugares, circunstancias. A veces son sueños bonitos, a veces son sueños desagradables, que llamamos pesadillas. Pero todo eso que sucede en el sueño, si yo te preguntara, ¿dónde está sucediendo? ¿Dónde están todas esas personas? ¿Dónde están todos esos lugares que soñaste? ¿Dónde está todo eso? Tú me dirías, pues en mí. Yo soy quien le está dando realidad, yo soy el soñador. Porque sin el soñador el sueño no existe. Imposible. No puede haber ese sueño, no puede existir sin el soñador. El soñador es el que está dando realidad a ese sueño. Pues es esta misma comprensión la que nos dice justamente, que nos explica que es Ishvara. Ishvara está soñando todo esto. Pero tú eres ese mismo Ishvara. Es decir, tú estás soñando todo esto. Pero es como un sueño muy largo. Y como es largo, piensas que es lo único que existe. Como es largo, te empiezas a identificar con cuerpo, mente y sentidos. Y crees que que estás separado o separada de todo lo que está existiendo, ¿no? Y como hay esa separación y te crees pequeño, carente, que no eres pleno porque estás separado y ves muchas cosas y ves gente que dices, es que es mejor que yo o es que tiene más capacidad, te crees separado, entonces dices, soy carente, soy insuficiente, no soy lo suficiente, no tengo esa plenitud, entonces empiezas tú mismo o tú misma a identificarte con aquello que es pequeñito y pierdes esa realidad de que tú eres, en última instancia, no como individuo, sino como conciencia infinita, como Ishvara, quien está dando realidad a todo esto, ¿no? Y eso es lo que llamamos la realización, que aquí en los Yoga Sutras se le llama Kaivalya. La última etapa en todo este proceso, después de esos 8 pasos, después del Samadhi y todo, esa realización es darte cuenta que tú eres ese ser, que tú eres ese Ishvara, ese Dios que lo impregna todo de existencia, ¿no? Y que así como en el sueño onírico hay muchas cosas sucediendo en ti, igual todo esto está sucediendo en ti. Pero la identificación te hace pensar que sucede fuera de ti, ¿no? Que hay un mundo, un universo allí fuera de ti. De igual forma, en el sueño, cuando estás soñando y te identificas con el personaje en quien estás soñando, tú crees que todo eso es real. Solamente te das cuenta que no es real hasta que despiertas y entras en el estado de vigilia.
Hasta ahí te das cuenta que todo eso era irreal, que era un sueño, ¿no? Cuando estás soñando, estás totalmente identificado con el sueño y sufres todo lo que está pasando en el sueño, ya sea agradable o desagradable. Pero en el momento en que despiertas dices, ah, era un sueño, ay, menos mal. Era una pesadilla y dices, uff, menos mal, era una pesadilla y te tranquilizas, ¿no? Pues lo mismo sucede cuando viene esa realización, dices, ah, me estaba preocupando tanto y todo esto es un sueño muy largo, como un juego de la divinidad. Ese tipo de comprensión, aunque todavía no realices el ser, te empieza a relajar a tu persona, empieza a relajar tu experiencia, porque dices, pues sí es cierto, me voy a morir, este cuerpo va a desaparecer, esta persona va a desaparecer tarde o temprano, ¿por qué me preocupo tanto? Voy a preocuparme únicamente lo justo y necesario, pero no más de la cuenta. No voy a caer en el sufrimiento, en el drama, en la pesadez de la existencia. Voy a hacer que mi vida se vuelva ligera, agradable, disfrutable, plena, porque entiendo que todo es pasajero, ¿no? Entonces, por eso nos dice ese Ishvara, esa conciencia, su independencia hace de esa conciencia una fuente incomparable de omnisciencia, porque no es afectado por todo esto, como la pantalla del cine. Bueno, a ver cómo vamos. Sí, nos quedan 4 minutitos. Entonces, vamos al siguiente shloka, 1.26, dice, ¿está sometido Dios, según Patanjali, al tiempo o es intemporal? Dios es eterno, en la traducción dice, Dios es eterno, de hecho, es el enseñante último. Y continúa añadiendo, es la fuente de guía para todos los instructores pasados, presentes y futuros. Es decir, ahí nos está diciendo Desikachar, eh, en aquellos que nos transmiten este tipo de conocimientos, también está presente esa conciencia infinita, ¿no? Dice la otra traducción, más literal, Ishvara, que existe más allá del tiempo, era también el ideal de los antiguos. Porque en el shloka original dice, el shloka original nos dice, Sa esha purveshamapi guruhu kalena vachedatat. Entonces, ahí dice guruhu, maestro, mentor, instructor. Dice, antes, purvesham, antes aquellos maestros también tenían esta comprensión. Es decir, ese Ishvara, ese ser, ha existido siempre y existirá siempre. Aquí ya nos está diciendo, ese ser es infinito, no nace ni muere, no tiene principio o fin, es siempre existente, ¿no? Y en los tiempos pasados, antes, también esa conciencia, esa comprensión, era el ideal de quienes buscaban su plenitud. También era ese mismo Ishvara. Es decir, ese Ishvara no es temporal, no va y viene dependiendo de las culturas, creencias. El ser es siempre existente. No importa si eres cristiano, católico, musulmán, budista, eh, taoísta, no importa cuál sea tu creencia, aquello que estás buscando ha existido siempre y existirá siempre, ¿no? Y puedes intentar o comprenderlo de muchas maneras diferentes, pero la esencia es la misma, ¿no? Hay un meme por ahí que a veces circula en las redes sociales que pone está Jesucristo como tocando como DJ, y luego está el Buda también, y está Mahoma, o no sé, hay varios ahí, ¿no? Y dice, muchos DJs, una misma canción, ¿no? Una misma melodía. Es decir, tú puedes darle la interpretación que sea más cercana de acuerdo a tu naturaleza, a tu personalidad, y a fin de cuentas es lo que son las tradiciones espirituales, las religiones, ¿no? Formas de intentar comprender aquello que es el origen de todo esto, ¿no? Y van a variar dependiendo de muchos factores culturales, sociales, etcétera. Pero todo eso, el origen de todo aquello es uno solo, ¿no? No es que sean muchos. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Nos vamos a quedar en el
1:26. Canto el mantra final. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurupyo Namaha Harihi Om. Muy bien. Ahora sí, si hay dudas, preguntas, comentarios, adelante. ¿Quién dijo yo? Yo, Adelante. espero mal, pero no sé ningún. Sí, bueno, no, nada más como reflexión, creo que ya lo habíamos visto antes en el Bhagavad Gita, ¿no? Pero esto de la importancia de la fe, que, bueno, inevitablemente hago la comparación con el catolicismo porque pues somos un país que crecimos inmersos en eso, aunque afortunadamente para mí y mi familia nunca fuimos muy católicos, pero es verdad que la fe siempre, o sea, como que la manejan como algo que no tiene sustancia, ¿no? Como una creencia, como una ilusión muchas veces, como de basarte en dogmas, ¿no? Más que en realidades, ¿no? Y aquí ya la perspectiva que le da a la fe, pues es otra, ¿no? Como dices, es confianza en la existencia, ¿no? En la creación. Y ahí cambia muchísimo, ¿no? Como esa percepción y ese acercamiento a la fe. Pues sí, que ya no es algo como ilusorio o que no tenga sustancia, sino que en realidad tiene mucha fuerza, mucha fortaleza, mucho contenido, porque es la propia existencia, ¿no? La que la está sosteniendo. Creo que ahí es donde me viene, bueno, ahora, ¿no? Que creo que ya lo habíamos hablado, pero es ahora porque me quedo de la sesión de hoy. Y de eso de la sumisión del ego, es verdad que eso, que no nos gusta hacer sonidos, ¿no? Lo veo en mí, por ejemplo, que siempre fui muy rebelde y como eso de sostener como tus creencias, tus deseos, tus gustos, tu personalidad, como que se dice, no, es que tiene una personalidad muy fuerte o tiene un carácter muy fuerte cuando estás muy apegado a tu personaje, ¿no? A tu cuerpo, mente y sentido. O sea, yo creo esto, a mí me gusta eso, yo siento eso y lo defiendo ante todo y no cambio ante nada, ¿no? Nada me mueve. Y es eso, ¿no? Como que estamos totalmente identificados con el ego y de alguna manera se aplaude eso, ¿no? En este mundo. Y bueno, eso es lo que me quedó. Gracias, Carla. Sí, efectivamente, lo que es Srata, que como les decía, para mí la mejor traducción, más que fe, es confianza, ¿no? En este concepto y en esta búsqueda, nos sirve más esa traducción, ¿no? Confianza, confianza en la existencia. Y a veces podemos pensar, no, es que yo no tengo mucha fe, yo no tengo mucho Srada, ¿no? Y en realidad todos lo tenemos, porque si no tuvieras Srada en que cuando salgas de tu casa cada día pudieras regresar, no saldrías de tu casa. Si tú no tuvieras confianza en que vas a volver otra vez a tu casa, dices, no, pues no salgo, ¿no? Porque igual me pasa algo, igual me cae una maceta en la cabeza, igual me atropellan, igual me roban, igual... Hay muchas cosas que te pueden pasar allá afuera. Y sin embargo, todos salimos de nuestra casa, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos strada, tenemos confianza. Cuando te subes a un avión, tomas un vuelo, tienes estrada en que vas a llegar a tu destino, si no, no te subirías a ese avión. Si no tienes estrada, no te subes al avión. Si no tienes confianza en que ese piloto, ese avión te van a llevar a tu destino, no te subes para nada, ni a nada, ningún auto. Es más, no actúas si no tienes estrada. Actuamos porque tenemos estrada, ¿no?
en menor o mayor grado, pero en realidad todos tenemos Srada, ¿no? Aquí lo que nos está invitando es vete a lo más grande, vete a lo último, vete a la conciencia infinita, a esa conciencia divina y ten confianza en eso, que es lo que más grande, lo que abarca todo esto, ¿no? Es decir, que tu Srada, tu fe se vuelva inconmensurable, se vuelva también infinita, ¿no? Y entonces se va a traducir también en beneficio para ti, porque ¿qué te va a dar? ¿Qué te va a dar si tienes esa fe, esa confianza descomunal? Te va a dar tranquilidad, te va a dar serenidad, vas a estar en paz. Les recomiendo, si no lo han leído ya, que lean un libro que se llama Autobiografía de un Yogi, de, de Yogananda, y van a ver ahí el tamaño de Srada que tenía él. Es muy buen ejemplo para inspirar a que esa Srada crezca en nosotros mismos, ¿no? Él tenía una Srada inmensa y siempre, siempre, siempre le iba, pues se reflejaba esa Srada, porque él mismo proyectaba esa confianza, ¿no? Entonces, pues le iba muy bien, en resumen, así resumidas cuentas, ¿no? Y lo otro, el ego, esa personalidad, pues sí, es algo que hemos de ir también debilitando poco a poco, ¿no? En el sentido, como les decía, no es que nos volvamos enemigos a nuestro ego, que lo veamos como algo malo, ¿no? Porque es práctico, también lo necesitamos en la vida. Pero sí que nos demos cuenta que si ese ego es muy fuerte, no voy a poder avanzar en aquello que quiero avanzar, en esa plenitud, en esa tranquilidad, en esa dicha, ¿no? Y entre más fuerte sea esa identificación con cuerpo, mente, sentidos, tradiciones, pues más difícil va a ser, ¿no? Entonces es progresivo, es, como decíamos, algo que lleva tiempo, ¿no? ¿Alguien más tiene un comentario, pregunta, duda, reflexión? Adelante, Omar. Hola, buenos días. Bueno, yo solamente es como una reflexión en cuanto a la concepción de Dios. En algunos comentarios que hiciste, eh, nos da la referencia de que como que queremos que sea como nosotros, ¿no? Explicarlo desde nuestra imagen, ¿no? Así, ahora al revés, de nuestra imagen y semejanza, y no lo concebimos como algo amorfo, o sea, finalmente Dios no es lo que pensamos. El otro día escuchaba a un rabino y hablaba de cómo concebimos a Dios, en este caso al Eterno, y él decía que escuchó a su hija la menor que le decía a la mayor, es que Dios no tiene cuerpo, o sea, tiene cabeza y tiene brazos, pero no tiene cuerpo, ¿no? Ha de ser una niña como de 5 años. Dice, es muy difícil para un niño entender esa concepción de no tener estas dimensiones que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, pues la niña sí lo concibe, ¿no? No tiene cuerpo, pero tiene cabeza y tiene manos, ¿no? Entonces, habría que ver cómo nosotros concebimos ese Dios. Y bueno, en la tradición hindú vemos unos dioses sumamente hermosos, ¿no? Entonces, pero muy, ¿cómo se dice? O sea, con forma humana, ¿no? Entonces, lo vemos en la tradición católica, unos ángeles hermosos, ¿no? Entonces, pues sí, ángel de la guarda, vete a cuidarme, ¿no? O a descuidarme según el caso, ¿no? Entonces sí hay que como ir replanteando esa parte de una divinidad más allá de nuestros conceptos humanos. Eso quería comentar. Gracias. Gracias, Omar. Sí, por ahí algunos sabios dicen, ya ves que se suele decir que Dios creó al hombre en su semejanza, ¿no? Y algunos sabios por ahí dicen, no, el hombre creó a Dios a su semejanza, ¿no? Al revés. Entonces, pues sí, tenemos como es algo que no es tangible, como es algo que no podemos comprobar con los órganos de los sentidos, es algo tan nuestro, tan impregnado, que para poderle dar una explicación en esta vida que es material, que es finita, que es perecedera, pues intentamos darle formas, ¿no? Imágenes.
Y en la tradición hinduista, que nace después de los Upanishads, nace después de los Vedas, hay que recordar que el hinduismo es más moderno, es decir, en la época antigua, cuando se transmitían los Vedas oralmente, cuando se transmitía este conocimiento de los Upanishads oralmente, no existían todas estas deidades. No existía Shiva, Krishna, Rama, Hanuman, Sarasvati, Lakshmi, Parvati, Durga. Todas esas deidades se crearon después justamente como un soporte para poder tener una relación con aquello que nos es difícil comprender, ¿no? Y todas esas deidades hindús, porque mucha gente piensa que la tradición hinduista es politeísta. No, para ellos no es politeísta, para ellos es Brahman. Todos ellos son manifestaciones de una sola conciencia, de una sola divinidad, ¿no? Que se manifiesta en muchas formas. Y esas deidades en realidad son representaciones del ser humano, energías, ¿no? Shiva representa a la Zeta, aquel ser humano que es más ascético, que es más austero. Krishna representa la capacidad del ser humano de ser dulce, de ser amoroso, de ser compasivo, paciente. Rama representa la rectitud, el cumplimiento, los valores más fuertes, éticos y morales, aquello que es correcto. Lakshmi representa la salud, la prosperidad. Cada uno representa en realidad facetas de la manifestación de la vida del ser humano. Son como proyecciones, ¿no? Esto se creó con el tiempo. El hinduismo nació como para tener una relación. Dicen los textos antiguos, cuando esta comprensión de Dios se empezó a volver más difícil, cuando el ser humano se fue degradando en el paso del tiempo, en su evolución, empezó a necesitar tener elementos para poder dialogar con aquello que no le resulta difícil comprender, con aquello que llamamos Ishvara, ¿no? O Brahman. Entonces, empezó a crear estas representaciones simbólicas de todo aquello para tener un diálogo con eso, ¿no? Y hay una analogía que ayuda a entenderlo, que es el teléfono, el teléfono celular, el móvil, ¿no? Cuando tú estás hablando con alguien por teléfono, ¿no? ¿Estás hablando con el teléfono, con el aparato, o estás hablando con la persona que está en otro lugar que no puedes ver? ¿Con quién estás hablando? Pues con la persona, ¿no? Si tú fueras 100 años atrás y alguien te viera hablando con esto, te diría, está loco, te quemarían en la hoguera, ¿no? Seguramente, dependiendo de dónde estés. Te quemarían y te dirían que brujo o algo así, ¿no? Porque no podrían ver que hay otra persona del otro lado, que este aparato de alguna manera te comunica, ¿no? Entonces, la tradición hinduista es algo parecido. Ellos crearon todos estos símbolos para comunicarse con aquello que no puede ser visto, ¿no? Para tener un diálogo, una relación. Y eso es lo que se conoce como, se puede entender un poco como la tradición de Bhakti Yoga, ¿no? Esa relación con lo divino, con la conciencia infinita. Son esas deidades, esas energías con las que estás dialogando para sentir que estás más cerca, para irte acercando, que a fin de cuentas también tiene relación con esa estrada, ¿no? Con esa confianza. Pero sí, pues como volviendo al inicio, como decíamos, muchos sabios dicen, es el hombre que creó a Dios a su semejanza, ¿no? Porque necesita algo o necesitaba algo para poder establecerse, para sentir seguridad también, ¿no? Y en la época antigua, quienes registraron o obtuvieron este conocimiento que llamamos Upanishads, Vedas, por eso se dice no es una creación de nadie, no se le atribuye a ninguna persona. Estos rishis, estos sabios en la antigüedad lo canalizaron en estados profundos de meditación y lo empezaron a transmitir todo este conocimiento, ¿no? Pero ellos no decían, yo soy, yo lo creé, decían, no, es que todo esto desciende y yo lo transmito. Este conocimiento, esta plenitud, lo transmito, ¿no? Eso es lo que conocemos como Upanishads, que se les dice son aparushyaya, no vienen del hombre. Es la conciencia misma manifestada a través del hombre. Gracias, Omar. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario, reflexión?
Bueno, muy bien, pues entonces lo vamos a dejar ahí. Tenemos toda una semana para reflexionar sobre todo esto. Si a lo largo de la semana surgen dudas, también para quienes ven la clase grabada, me las envían y las resolvemos en clase. Si surgen dudas, comentarios, ahí estamos atentos. Que tengan una buena semana. Ontatsat. Gracias a todos. Gracias, adiós todos. Hasta luego. Gracias, adiós. Recording stopped.